El Agropecuario, galardonado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos como el mejor en su campo. Respuestas a sus consultas, promoción de las actividades comunales, precios actualizados para exportación y consumo local. Ganaderos, personalidades y expertos analizan temas relacionados con el sector agropecuario. El Agropecuario. Producción y dirección del ingeniero Miguel Ángel Grillo, pionero del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, director general y fundador de la Escuela Centroamericana de Ganadería y Premio La Simiente 2009. El Agropecuario, de lunes a sábado de 4 a 5 de la mañana, aquí en Colombia. Toro, ¿quién te montará? Colombia. 760 AM 98.7 FM, la primera cadena radial costarricense. Muy buenos días, distinguidos oyentes. Bienvenidos sean ustedes una vez más a este su programa, El Agropecuario. De nuestra parte, dándole gracias a Dios Todopoderoso, nuestro Señor, que nos permite estar aquí un día más. Coincidentemente, hoy tenemos dos personas cuyo primer nombre es Oscar. Los dos son ingenieros agrónomos. Y además de eso, los dos han sido viceministros de Agricultura. Vea qué placer el tener aquí este par de Óscares. Así que vamos con el primer Óscar, Óscar Fonseca, para que después nos presente al segundo Óscar, el cual es un honor tenerlos aquí. Bueno, se trata de los Óscares, pero no de los de Hollywood, ¿verdad? Así que un placer saludarlos a todos, queridos oyentes, conforme lo habíamos prometido, y ustedes son testigos de que hemos venido dándole seguimiento y hemos estado haciendo algunos comentarios con relación al problema que han tenido los amigos productores arroceros, donde se les estaba tratando de, mediante un decreto ejecutivo que estaba listo desde el año pasado, hacer una liberación de los precios ahora a principio de año. La gente de la corporación arrocera pues se ha estado moviendo, inclusive estuvieron en algún momento amenazando con un movimiento en las calles si realmente el gobierno le seguía haciendo oídos sordos a sus propuestas, y finalmente consiguieron una audiencia con la señora presidenta de la República, donde tuvieron la oportunidad de externar sus preocupaciones, que no solamente eran en ese sentido. Creo que habían más cosas, como el caso de los seguros de cosechas y en fin. Y tuvieron la oportunidad de dialogar con presencia de algunas de las ministras involucradas, en el caso de la agricultura y de economía, y después metió la cuchara la de comercio exterior, en el sentido que ya nosotros se los dimos a conocer, y como es costumbre, criticando la decisión, cosa que nos parece sumamente extraño, pues pensamos que era una posición de gobierno y no de una o de dos personas en particular. Así que para nosotros es un placer nuevamente, y cosa que le agradecemos infinitamente al colega Oscar Campos, porque él, en su calidad de presidente de la Asamblea de Productores de Conarroz, y quien ha sido un activista muy grande en todo este trajinar que han tenido los arroceros desde hace ya varios años para acá. Entonces, es un honor tenerlo nuevamente y que pudiéramos conversar y que nos pueda contar ya de viva voz y de primera mano cómo han sucedido todas estas negociaciones y en qué perspectiva eso los pone, y cómo digamos, eso genera expectativas entre los productores y qué es lo que ellos esperan en el mediano y corto plazo. Así que, don Oscar, un placer nuevamente tenerlo con nosotros acá. Bueno, muchas gracias y muy buenos días. Una oportunidad de agradecerles a ustedes, al programa El Agropecuario, y a usted, don Oscar, y a don Miguel Grillo. Y agradecerle a los costarricenses, ¿verdad? Hay que agradecerle a todos, porque para nosotros es muy importante tener la posibilidad de conversar
con los costarricenses y agradecerles el gran nivel de respaldo que mostraron muchas otras actividades. Yo quiero decirles que este movimiento, que estaba preparado para el 6 de enero, fue pospuesto a solicitud de la Presidencia de la República, ¿verdad?, para recibirnos el día 7 a las 6 de la tarde. Lo pospusimos y ahí se dio el primer abrir de puertas del gobierno. El primer abrir de puertas del gobierno después de 3 años, 8 meses. Pudimos hablar con la presidenta cara a cara. Me parece que en la intimidad de las reuniones hubo momentos álgidos, ¿verdad?, donde de alguna manera se generaron hasta algunas conversaciones un poco acaloradas, ¿verdad?, de la presidenta con los representantes de los productores. Y me parece que yo sí debo de reconocer que la presidenta logró entender el nivel de dramático, de la situación de dramatismo que vive el sector arrocero, contado a viva voz de productores, ¿verdad? Quiero decir que durante este tiempo es muy posible que el mensaje y el mensajero no fueron apropiados. Y el mensaje llegó directo a la presidenta, y la presidenta, después de tener el manejo con mucho tacto de las cosas, para no dejar algún espacio de los ministros que la acompañaban mal. Recordemos que este tema se lo había encargado a don Luis Lieberman y a las ministras de Economía y Agricultura. Entonces la presidenta estaba ahí en una situación con ellos presentes, tratando de escuchar y ver cómo le daba un tratamiento. Los 3 temas que llevábamos para nosotros eran vitales. Me parece que el tema primero era la necesidad de que el país, como miembro socio de la OMC, aplicara instrumentos de la misma Organización Mundial de Comercio para defensa de la producción en condiciones de desventaja. Le explicamos las condiciones de desventaja que teníamos y que no habían sido atendidas, y entonces el primer acuerdo fue realmente encontrar un nivel de respuesta muy ágil y muy efectiva a los problemas que estaba presentando el sector y a la información que estaba presentando el sector, siguiendo el debido procedimiento. No estábamos pidiendo que se violentara ningún procedimiento. Posteriormente, nosotros pedíamos una anulación del decreto ejecutivo que había salido publicado, que no llevaba el visto bueno el artículo 5 de la liberación de precio, porque nosotros entendemos que esta es una actividad que está bajo un proceso de desgravación arancelaria aprobada en el tratado por voto directo de los costarricenses, una desgravación que empieza en el 2016, ¿verdad? Y que hay todo un proceso de ajuste y de tiempo para que el sector se reconvierta y esté preparado. Nos critican que nosotros en estos 4 años hemos hecho muy poco. Es que lo que hemos hecho es defendernos del gobierno, ¿verdad? El primer día de gobierno, la ministra del COMEX ya había sacado sus armas de combate contra el sector arrocero, anunciando que recibíamos subsidios y alertando a la OMC y utilizando lo que después sería su camino de buscar una dirección general de la OMC, ¿verdad? Costa Rica, ella fue candidata por Costa Rica. Entonces uno ve todos esos elementos ligados, ¿verdad? Un poco la posición de ella para sacar cabeza en la OMC, tratando de ponerse como adalid del libre comercio extremo, tratando de validarse entre la OMC, no importándole dejar en el camino una cantidad importantísima de familias pobres, arruinadas, ¿verdad? Con un desempleo en zonas rurales y con una situación de dependencia alimentaria peligrosa del país. Y entonces se le planteó a la presidenta de la República la necesidad de hacer un cambio en el decreto, derogar el decreto. Y en ese sentido la presidenta fue clara en el sentido en que lo que podían hacer era hacer una extensión de plazo y que eso se trabajara con el próximo gobierno. Nosotros nos pareció que era una salida
inteligente, ¿verdad? Inicialmente se había planteado ya 6 meses, después se le hizo ver que 6 meses dejaba una gran cantidad de áreas de cosecha de este año, ya fuera del concepto, y que esa gente pues iba a tener una inseguridad jurídica y una inseguridad económica que iba a hacer que la gente de la industria no le iba a generar contratos de compra y posiblemente no iba a poder vender la cosecha. Entonces se hizo la ampliación a 1 año, que para nosotros no es satisfactoria de ninguna manera, porque nosotros creemos que ese es un tema que el país ya lo resolvió en el referéndum, pero sí creemos que es importante para darle un espacio a las conversaciones con una próxima administración, que esperamos sea mucho más con mucho más apertura y más compromiso con el país, de tener un camino, de encontrar un plan de desarrollo que nos lleve hacia mejores productividades, mejores semillas, más investigación y desarrollo, mayor valor agregado y además mayor infraestructura de riego que le permita a las áreas de secano. Costa Rica produce el 70% en las áreas de secano. Y el tercer punto que se planteó en la agenda con la presidenta fue el tema de seguros, que me parece que lo dejamos para comentarlo a posteriori. Después quisiéramos hablar las reacciones que ha tenido la ministra del COMEX y las editoriales que han salido, porque me parece que todos son parte de una estrategia de quienes adversan al sector arrocero y a la fijación de precio, y a quienes defienden a los importadores y las grandes cadenas comerciales que están detrás del negocio de importar. Entonces me parece que hay que ir quitando la paja del grano para poder ubicarnos claramente en dónde es que estamos parados. Y hay un tema que me parece, digamos, muy, muy importante, Oscar, que era también, y que me parece que lo cumplieron, aunque es insatisfactorio tal vez el plazo ese de 1 año para ustedes, para sus propios intereses, pero había que eliminar la posibilidad a toda costa de que esta discusión se politizara, y entonces, en razón del momento que estamos viviendo, y eso pudiera más bien generar todavía más distorsiones en la discusión, ¿verdad? Bueno, esas cosas las entiende uno que tiene algún nivel de olfato, ¿verdad? Me parece que había mucha gente. Yo debo decir que el movimiento tuvo una organización pero tan excelente, ¿verdad? Que para nosotros fue difícil, y así se lo hicimos saber al gobierno. Nosotros teníamos que ir no a parar la manifestación, era a bajar los tractores de los camiones, porque ya estaban subidos los tractores en los camiones, con equipo de labranza y cosechadoras para venirse a San José. Hacer una manifestación realmente de calado, en donde pudiésemos llamar la atención pública de la importancia que tenía la actividad arrocera y las injusticias que se estaban propalando contra el sector. Pero me parece que uno también tenía claridad de que se corrían algunos riesgos, ¿verdad? En media campaña yo no dudo que tuviéramos el respaldo de algunos de los candidatos que están aspirando a estar en los primeros lugares. Especialmente nosotros consideramos que tenemos un respaldo bastante fuerte de don Johnny y de don José María Villalta, ¿verdad? Así lo habían manifestado en la Corporación Arrocera, pero me parece que nosotros tenemos algunos actores muy importantes como La Nación y otros que vamos a ver ahora, que siempre han estado en contra y que influyen mucho en un debate en opinión pública en este momento, y que podría haber generado, digamos, lejos de salir con una situación airosa, podría haber complicado la situación. Y me parece que esto lo que nos permite es trasladar y sacar de este momento una discusión que tiene que ser más sensata, más tranquila, más de visión país, y por eso es tan importante este programa antes de los procesos eleccionarios también, para poder decirle a los costarricenses, a los agricultores, a las zonas rurales, votemos por la gente que esté comprometida por el sector agropecuario, indistintamente de presidente, pero también de diputados, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar gente que esté comprometida con los sectores a los que representa y no con los intereses económicos que no los representan, por lo menos a las zonas rurales. Las zonas rurales tienen que saber elegir muy bien entre gente que esté comprometida con nuestro sector y gente que no esté comprometida con nuestro sector. Yo sí quisiera manifestar que hasta ahora, cuando ya está llegando a su final, estas elecciones, estamos viendo una ayuda al sector agropecuario en todo. El asunto de los cerdos, ya salió el etiquetado, están deteniendo furgones que vienen ahí con cerdos pues que no tienen los requisitos, se está aportando dinero para los granos en la zona norte, dinero de parte de
ministerio para muchos centros agrícolas, para subastas ganaderas. Siempre viene ocurriendo eso al final, como para tratar de congraciarse un poco con el sector agrícola y pecuario. Y esto sucedió hace 4 años igual cuando vieron repartir. ¿Se acuerdan ustedes cuando repartieron 500 millones de colones en diferentes cámaras y anduvo el ministro con Rodrigo Arias y todo? Al final es cuando comienzan a ceder. ¿Por qué no lo harán desde un principio, verdad? Bueno, es porque no hay política agropecuaria. Hay gente que dice que no hay política agropecuaria en el país. Yo digo que sí hay una política agropecuaria para destruirla, ¿verdad? Y a mí me parece que uno lo que ve es todo un compendio de acciones que todas sumadas lo que hacen es debilitar el sector. Por eso a mí me parece que es tan importante la voluntad del gobernante sobre un tema como el sector agropecuario. A mí me parece que la forma de combatir la crisis es generando fuentes de empleo, es dando oportunidades de trabajo, es produciendo más, es importando menos, ¿verdad? Es teniendo la posibilidad de dar más valor agregado, de industrializar, de fortalecer la pequeña y mediana empresa, de dotar de tierras a gente que todavía la forma de sacarle a la pobreza es que tenga la posibilidad de que tenga no solo su casita, sino que tenga una parcelita donde pueda trabajar, ¿verdad? En zonas rurales. A mí me parece que esa es la visión de la Costa Rica que fue grande y esa es la Costa Rica que hemos venido desenchufando, hemos venido desconectando. Entonces a mí me parece que hay una situación que quería agregar que me pareció de muy mal gusto, que después de que la presidenta reconoció que había que buscar un espacio, la ministra de Economía y la de Agricultura, bien que mal, se apuntaron a decirle a la presidenta, bueno, aquí estamos, vamos con usted, ¿verdad? Puede ser que tengan discrepancias de fondo, pero ya dijeron, estamos al fin del gobierno, es su gobierno, nosotros somos funcionarias de confianza suya, vamos a ayudarle. Saliera Anabel González con aquel desaguisado otra vez en los medios y otra vez en La Nación, dando aquellas declaraciones que don Marvin Barquero nos llama, y nosotros le decimos, no, mire, me parece que aquí lo dije y no lo puso, aquí lo que va a pasar es que en algún momento esa gente va a tener que pagar en el infierno lo que vino a hacer aquí, con sectores vulnerables y con gente de trabajo y con gente realmente comprometida, porque hay gente que está perdiendo las parcelas y está perdiendo la maquinaria. Hay gente que ha dejado de sembrar, que ha tenido que entregar los terrenos que no pudo pagar, que están pegados en los bancos, ¿verdad? Básicamente, ¿por qué? Bueno, porque toda esa campaña lo que ha hecho es que las importaciones hayan desinflado la industria a comprarle al productor nacional y entonces se han generado precios por debajo del precio de ley, situaciones en donde pues, se le ha complicado a algunas industrias pagar rápido al productor y entonces tenemos una situación de esas y el aliado número uno ha sido la ministra del COMEX, que lejos de ayudar a crear una política interna pensando en lo que ella ha dicho de la OMC, lo que ha hecho es con una cantaleta y como perico repetir cada vez que puede que nos van a atacar, que nos van a atacar, que nos van a hacer cosas y me parece que hoy viene una respuesta, pero gracias a Dios la reunión de Bali en Indonesia, por la posición de India, logra abrir un espacio de 4 años para que los países se pongan de acuerdo en cómo recalcular este tema de la medida de ayuda global, que tanto nos ha venido asustando doña Anabel. Y dice el director de la OMC en un discurso pronunciado en la Cámara de Diputados de Portugal, que lo fue ampliamente difundido en estos días, que ningún país será sancionado por sobrepasar la medida de ayuda global, habida cuenta de que hay todo un proceso para que en 4 años se reformule esa cifra antes de entrar en la etapa final de la ronda de Doha, que tiene que ver con el desmantelamiento de los subsidios agrícolas de los países desarrollados. Entonces me parece que ahí viene el director de la OMC, puesto que quería doña Anabel, a poner en cintura las cosas y en poder dar una serie de luces que todavía la nación no conoce. Oscar, y precisamente, tal vez resumiendo un poquito lo que has mencionado y que tiene que ver con el famoso editorial de La Nación, que también ya es una secuencia lógica de esperar cuando hay una decisión de este tipo, que después de las declaraciones de la ministra de Comercio Exterior viene un editorial también apoyándola y apoyando las posiciones. Nosotros precisamente en un programa en días pasados decíamos que es un editorial
que no solo deja mucho que desear en términos del sustento que utilizan ellos para los argumentos que hacen, sino que además, y yo creo que usted recuerda, don Miguel, yo usé estas palabras, de que no le pone el rostro humano a la problemática, no le pone la cara a las familias de todos los productores que están involucrados en esta actividad y que de la noche a la mañana se los quieren volar de un plumazo, además de que no son objetivos, porque tampoco hablamos de la política de subsidio de los países desarrollados, como usted muy bien ahora lo apuntó. Así que me parece que eso es un tema tan trillado que yo creo que ya nadie le pone atención a ese tipo de argumentos, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer una breve pausa. Ya regresamos con esta muy interesante entrevista con el ingeniero Óscar Campos. Llegaron a Costa Rica las innovadoras bombas de atomizar Torino. Las bombas Torino son 100% eléctricas y son ideales para la agricultura y la ganadería. Las bombas de atomizar eléctricas Torino se pueden usar durante 8 horas continuas. Son livianas, silenciosas y fáciles de usar. Para altas exigencias, Torino son su mejor elección. Torino, alta calidad al mejor precio. Distribuye Grupo Seraxa. Teléfono 22 79 69 94. Señor ganadero, ¿está preocupado porque ya vienen las lluvias y con ellas la aparición de todas esas malezas anuales que atacan sus potreros? Pues despreocúpese. Ya está en el mercado el herbicida Telbar, especialmente diseñado para el control seguro de malezas a un costo muy bajo y sin comparación. Recuerde aplicar antes de que la maleza entre en la etapa de floración. Telbar, herbicida para potreros y áreas verdes. Atención productores, Ecoindustrias Tecnológicas S.A. tiene un producto agroforestal con resultados económicos muchísimo más rápido que cualquier otra plantación forestal. Siembre solamente una vez y a partir del 5º año inicie sus ventas permanentes y sostenidas. Siembre bambú guadua y nosotros se lo compramos. Financiamiento disponible. Teléfono 22 35 47 35. Sea parte del grupo de agricultores exitosos que ya iniciaron la siembra de bambú. Señor productor, empresario o comerciante, la radio es el primer medio de comunicación. Anúnciese en el agropecuario, la herramienta que usted necesita para mejorar sus ventas. Llámenos al teléfono 8386 4444. Agroinsumos Veterinarios S.A., empresa con 15 años de servicio al ganadero nacional, distribuye para Costa Rica la prestigiosa línea de identificación animal Alflex, con aretes en diferentes tamaños y colores. Además, energizadores y accesorios para cercas eléctricas de las marcas Red Snapper, Sareva y equipo de alta calidad para uso animal. Para mayor información, llame a los teléfonos 8857-0180 o al 2262-0180. Agroinsumos Veterinarios S.A. Para que un sector crezca debe estar unido siempre. Debe mejorar para ser competitivo, impulsando la parte productiva, desarrollando negocios innovadores, identificando nuevos mercados, capacitando a su gente con talleres técnicos y charlas educativas, pero sobre todo, trabajando de sol a sol, de la mano del productor. Esto es lo que hace grande a la ganadería de carne de Costa Rica, y en ello trabaja la Corporación Ganadera. Corfoga, innovación y competitividad. Atención dirigentes y amigos de los centros agrícolas cantonales. Pueden informar de sus logros o limitaciones por medio del programa El Agropecuario. Con gusto le visitaremos para entrevistas o mesas redondas y analizar asuntos del sector. Si desea más información, comuníquese al número telefónico 8386 4444. Señor finquero, prepárese para el próximo verano. Monte un ariete para sacar agua de las nacientes, quebradas o ríos. Los arietes trabajan con la fuerza del agua, no gastan electricidad o combustibles. Ponemos 20 años de experiencia a su servicio. Llame al 8387-5465 con Luis Carlos Odio. Everest es un activador metabólico altamente tecnificado que incrementa la actividad fisiológica de las plantas y promueve el potencial genético productivo de los cultivos. Everest es ideal para ser utilizado en todas las etapas del ciclo de cultivo, desde la germinación hasta la etapa de producción. Everest también ayuda a superar diferentes situaciones de estrés que sufren las plantas. Everest
Recuerde, utilice Everest durante todas las etapas del ciclo de cultivo y obtenga una alta producción y una excelente calidad de cosecha. Everest, alcanzando la cima del potencial genético. Everest es un activador metabólico de calidad Grupo Seraxa. Everest, obténgalo ya en los principales agroservicios del país. En su programa El Agropecuario le brindamos la hora. 4 de la mañana con 25 minutos. Continuamos entonces en esta interesante conversación con don Óscar. Don Óscar, tal vez sería interesante referirnos un poquito a esta temática de lo que estábamos comentando, el editorial de La Nación y... Bueno, a mí me parece que el editorial de La Nación es una secuencia a las declaraciones de Anabel. Y Anabel un irrespeto y una falta de consideración con la Presidenta de la República, que está dando una señal política y pública. Sin embargo, de Anabel uno podría esperar cualquier cosa. En el tema de paquete de impuestos y otras cosas siempre se desligó sustancialmente la posición de la Presidenta, y respetándola y de alguna manera contradiciéndola abiertamente. A mí me parece que el editorial de La Nación, afortunadamente, yo siempre que sale un editorial de La Nación me da mucho gusto porque nos permite tener la posibilidad no solo de darle derecho de respuesta, sino que salir a corregirlos, porque cometen muchos errores. O sea, ellos están todavía en la década pasada. No se han dado cuenta de que hay cambios importantes, de que el cambio climático va a generar enormes dificultades, ¿verdad? Se dice que Centroamérica en el 2050 va a ser sumamente caliente y seca, entonces debemos avanzar hacia programas de riego y hacia producción propia. Nosotros teníamos a una China siendo exportador de arroz, hoy es importador de arroz. India era exportador de arroz, hoy es importador de arroz. Los países grandes están cambiando hacia ser importadores porque están cambiando sus economías. Y en el caso de estos dos países, el crecimiento demográfico hará que el país más populoso en los próximos años será la India y no China. Entonces están planteando todo lo que es la producción alimentaria, y me parece que todos están pensando en que no pueden abandonar la situación. Entonces nosotros pues decidimos publicar un campo pagado que sale titulado La ignorancia de la nación sobre la liberación del arroz. Pues me parece que ese artículo que sale en la 36A del lunes 20 de enero, el editorialista, con una gran ignorancia, pretende llevar al artículo a los lectores hacia una supuesta gravedad por la decisión de la Presidenta de trasladar al 1 de marzo del 2005 la eliminación de todo esquema de regulación de precios, y de una vez salen con los anuncios de que, bueno, podría el país ser objeto de sanciones y otras cosas. Y doña Anabel sale a decir que ahora en febrero que se reúna el Comité de Agricultura de la OMC. Afortunadamente en estos días ha salido la misma OMC a decir que después de la reunión de Bali hay un espacio importante de 4 años para que los países vuelvan a replantear el tema de la medida de ayuda global que tanto ha utilizado doña Anabel para decir que recibimos subsidios, y siendo un cálculo totalmente equivocado, porque ella está hablando de $223 la tonelada, cuando aquí vale producir $600 la tonelada. Esa diferencia del costo de producir de lo que dice la OMC, que tiene como medida de referencia, y lo que cuesta producir aquí, es lo que doña Anabel y sus secuaces han dicho que es un subsidio. Me parece que nada más falso, y La Nación se ha montado en ese carretillo para decir y para difamar y para mencionar a un sector y golpear a un sector. Entonces a mí me parece que en eso nada más falso que vamos a tener sanciones, nada más falso que el sector arrocero recibe subsidios. Y sí se le dijo a la Presidenta de la República que durante los últimos 32 meses, o sea, los 32 meses de su gobierno, prácticamente nosotros hemos tenido un precio estable. Ha sido el único producto que no ha subido de la canasta básica, el arroz, más bien ha tendido a la baja. Y ahora con este decreto se mantiene por otros 12 meses más, lo que significa que tendrá 46 meses, prácticamente 4 años, de mantenerse estable el precio del arroz, cuando ningún otro producto logra tener esa estabilidad de precios. Y eso se debe al mecanismo de regulación de precios que le permite al productor producir, al consumidor consumir arroz de altísima calidad, ¿verdad? A un precio estable.
Y cuando se dice que traerlo de afuera es más barato, bueno, hay que verlo porque son por condiciones, básicamente de condiciones de la economía de transición que tienen esos países, básicamente por los tipos de cambio y otras cosas que hacen que efectivamente puedan entrar un poco más bajos, pero no porque los costos de producción sean más bajos. Oscar, con relación a esto último, ¿hubo algún compromiso en términos de plazo sobre el tema de las medidas de salvaguarda que ustedes están solicitando para las importaciones de arroz? Bueno, no, a mí me parece que ahí el gobierno lo que se compromete es a seguir los plazos y a seguir los procedimientos en el estricto apego al derecho y en el seguir el debido proceso donde corresponde. Eso tiene que ser en la unidad de comercio y de prácticas de comercio desleal del MEIC, ¿verdad? Que esa es la oficina donde se está llevando ese tema. Y me parece que nosotros sí estaríamos pensando que de aquí a finales de febrero, del 15 en adelante, tengamos nosotros la posibilidad de que el MEIC ya tenga una información suficiente para poder tomar una decisión. A mí me parece que todos los temas se pusieron en el camino. Nosotros creemos que vamos a tener que sentarnos con un próximo gobierno. Si hay gobierno electo a partir del 2 de febrero, pues habrá que hacerse una cercanía al nuevo gobierno electo. Si hay una segunda ronda, pues habrá que trabajar con los dos que queden, ¿verdad? Para trabajar un acercamiento sobre lo que ha de ser un plan para el desarrollo arrocero, que tiene que ver con todas esas fincas modelo, tiene que ver con la producción de semillas de alta producción, con el tema de cosecha de agua, el manejo apropiado de obras de conservación y de uso de agua, los temas que tienen que ver con paquete tecnológico, con épocas de siembra, ¿verdad? Me parece que hay cosechas, hay zonas que la segunda cosecha hay que tener mucho más cuidado de llevarla a cabo. Entonces, todo ese tipo de cosas con el tema de seguros, el tema de crédito, que me parece que tienen que estar sobre el tapete para poder trabajar una propuesta de 4 años. Efectivamente, nosotros esperamos que antes de que el gobierno se vaya, y por eso era la cercanía con este gobierno, a este gobierno le corresponderá hacer algunas cosas, como el tema de seguros y el tema de la salvaguarda, tendrá que conocerlo este gobierno. Ya el tema de precio y liberación de precio, entonces ese tema quedará para trabajarlo con la próxima administración, ¿verdad? Que tiene que ver con otros elementos también. Si en este momento el tipo de cambio estuviera a 600 colones, no estaría entrando arroz aquí. Simplemente porque el problema es que nos han tenido un tipo de cambio comprimido y eso tiene comprimido también al sector, ¿verdad? Porque entonces se está compitiendo contra economías que están muy devaluadas y esas economías devaluadas hacen que sus producciones sean altamente competitivas en algunos lugares, como en el caso nuestro aquí. Pero me parece que todos esos temas tienen que ser puestos en agenda, y con el gobierno respetuosamente nosotros trabajamos es que el gobierno nada más cumpla sus compromisos de hacer las cosas correctamente. No le hemos pedido que haga absolutamente nada incorrecto. Sin embargo, en la vez anterior a ustedes les rechazaron la petición de las salvaguardas hace aproximadamente un año, me parece, con argumentos no muy convincentes. Me parece que más dejaron una serie de dudas en el ambiente que realmente una posición. ¿Será que mantengan esa actitud ahora? Bueno, yo esperaría que no, porque se está planteando bajo un concepto mucho más novedoso, ¿verdad? Nosotros lo que ya está demostrado es la amenaza de daño, ¿verdad? Nosotros entendemos que ha habido un crecimiento importante de las importaciones, ha habido un desplazamiento del mercado interno. Los países que están exportando tienen una altísima capacidad exportadora. Me parece que todo eso ya es verificable, no solo en los datos que hay aquí, sino en los datos fuera. Y entonces se están cumpliendo los preceptos para que el gobierno tenga la decisión, o por lo menos el MEIC tenga la decisión técnica de poder dar el siguiente paso. Nosotros sí creemos que efectivamente hay, por lo menos nosotros encontramos mayor voluntad de la Presidenta de la República. Yo debo decir que encontramos mucho más voluntad de la Presidenta de la República después de
de esta visita que hicimos a Casa Presidencial. Hubo unas reuniones posteriores, ¿verdad?, donde hemos estado trabajando con la ministra de Agricultura y el vicepresidente de la República, y posiblemente habrán otras en los próximos días, de tal manera de que le demos cumplimiento a esa voluntad que expresó la señora presidenta de la República. Por eso me parece que las ministras están ayudando a que las cosas caminen rápidamente, y la única que se ha salido un poco de esa conversación ha sido la que ya hemos mencionado aquí, pero me parece que no vamos a dedicarle mucho más tiempo porque vamos avanzando en este tema para poder, me parece que inclusive ver algunos elementos de la cuestión de hacia dónde vamos. Me parece que es importante decir, bueno, hacia dónde vamos en un plan de gobierno futuro. No, es que yo quería interrumpirlo porque, mire, yo sigo sin entender esto. Va creciendo la necesidad, van creciendo los países como China, India. Para mí no es sorpresa que dice que inclusive India va a llegar a superar a China. Bueno, todos estos países necesitan granos, ahora se están convirtiendo en importadores. Yo tengo un artículo aquí que salió en la revista de Noticias de Centroamérica que dice: Panamá comprará 500,000 de quintales de arroz. El gobierno anunció que pagará hasta $45 por quintal para abastecer los programas de solidaridad alimentaria. Entonces dice que esto va a representar un desembolso de $22 millones que será destinado a la industria arrocera nacional porque hace falta este grano. Mire, si nuestros propios vecinos le está haciendo falta el grano, el arroz, ¿por qué nosotros en lugar de aumentar la producción la disminuimos? Bueno, me parece que es un concepto equivocado. El problema es que la gente cuando le vienen estos problemas, por lo general, ya no están. O sea, me parece, yo siempre dije, fue muy crítico cuando Mario Carvajal, cuando era ministro, yo siempre le decía: mira, Mario, el problema es que nosotros tomamos decisiones equivocadas, y cuando nosotros, el sector, resienta esas decisiones, ya nosotros somos exfuncionarios, y entonces vamos a tener una responsabilidad histórica con el sector, pero me parece que el sector va a sufrir las malas decisiones de los ministros, y creo que por eso hicimos la Corporación Arrocera y otras corporaciones, y por eso hicimos la Corporación de Fomento Ganadero. Yo fui uno de los mayores impulsores de la Comisión de la Corporación de Fomento Ganadero, básicamente porque queríamos, nos pasó aquel entonces con Miguel Ángel, con el Fonagán y otras cosas, y entonces tuvimos que hacer grandes peleas, porque nos parece que los gobiernos toman decisiones equivocadas de momento, muy de coyuntura, y entonces el sector padece en el tiempo todos esos altibajos y esas cabezonadas que cometan los funcionarios, ¿verdad?, de alto nivel. Entonces, a mí me parece que es por eso muy importante tomar una determinación de hacia dónde debemos nosotros enfocar las baterías, y por eso es importante, nosotros lo planteamos, me parece que yo debo reconocer que la presidenta reconoció efectos negativos que causa esa liberación de precio, y por eso decidió hacer un espacio, porque no solo golpea al sector productor, sino que también golpea al sector consumidor, y que esos elementos, tanto de consumidores como de productores, golpean en la economía. Vamos a dar algunas cifras que son importantes. La cosecha arrocera, las 350,000 toneladas cuestan alrededor, moverlas y trabajar cuesta, industrializarlas y ponerlas ya en los supermercados, cuesta más de $300 millones. Si eso se hace afuera, es economía que se pierde adentro. Es dólares que tenés que traer para hacer esas importaciones. Es mano de obra que desplazás localmente por mano de obra de otro lado. Es economía que no generás en las comunidades, porque en las comunidades se genera la economía desde el momento en que se compran los productos y que después se tiene la maquinaria, el tractor, el maquinista, el mecánico, la bomba, los combustibles. Se hace toda una cadena de valor, ¿verdad?, que no se hace cuando se hace la importación. Y me parece que todos esos elementos, si nosotros los hacemos depender del mercado mundial, en donde solo se comercializan el 5% de los granos, ¿verdad? El arroz solo se comercializa el 5% de los granos. O sea que una sequía en la India hace que la India y China puedan llevarse todo ese arroz, y nos quedamos nosotros sin arroz. Y sí, efectivamente, la India, al no tener tanta control demográfico, en el 2030 en adelante se convertirá en el país más poblado del mundo. Las proyecciones lo ponen ya muy cercano a China, y va a ser
superior a China en los próximos años. Entonces a mí parece que esa importación de arroz, como la pretende el editorialista, no solo da muerte al sector arrocero, sino que pone en manos de unos pocos importadores que harán las ganancias, ¿verdad? Y que la nación defiende, afectando negativamente no solo la economía costarricense, sino la economía en las zonas de producción, generando pobreza, desplazamiento social, migración del campo a la ciudad y aumentando los anillos de pobreza en las zonas urbanas donde se mantienen estas fuentes de empleo en este momento en el sector arrocero. Nosotros consideramos que el análisis, la ignorancia del editorialista acerca de la reciente reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, en donde claramente establece que los países en desarrollo podrán disponer de recursos públicos para sustentar programas nacionales de apoyo al productor mediante la compra de cosechas domésticas e independientemente si exceden o no la medida de ayuda global consolidadas en el Acuerdo de Agricultura. WT minuta del 13 W10 es el documento firmado. La declaración ministerial protege a los países en desarrollo que sobrepasen los límites de la medida de ayuda global como eventuales sanciones a las exportaciones, que es lo que nos han venido diciendo aquí, hasta que tuvo que enmendarle la plana el director general de la OMC para dejar en un ridículo a doña Anabel y a su periódico que la respalda cada vez que sale con uno de sus berrinches a decir que no está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno de la República. Entonces, el estudio que mencionan sobre el arroz del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, nosotros hemos señalado serios cuestionamientos en algunas de las áreas y me parece que más bien reconoce que la fijación de precio debe seguir, pues el mismo informe establece en sus páginas 56 y 57 que hay una gran concentración en la actividad arrocera, generando un oligopolio, y la Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor establece que cuando hay oligopolio debe haber regulación por parte del Estado costarricense para proteger a los sectores más vulnerables. En eso han habido votos de la Sala Constitucional y de la Procuraduría General de la República, y con respecto a la salvaguarda, nosotros como miembros del país, país que somos de la OMC, el sector arrocero, lo que estamos pidiendo es el derecho legítimo del uso de los instrumentos de defensa comercial frente a la amenaza de daño de las distorsiones que está presentando en este caso la importación de arroz en el país, producto de una situación que se está dando en los países exportadores, en donde básicamente se origina no solo a competitividad, sino que se está originando básicamente por temas de tipo cambiario, inflacionarios, que los hacen competitivos, y nosotros tenemos un sistema de cambio restrictivo que nos tiene pegados a una banda de los 500 por dólar, que afecta sistemáticamente al sector productivo nacional frente a la competitividad de los países de la zona. Y en el caso de la región que nos planteaba, sí, efectivamente hay otros países que van en la vía de producir más, y yo no sé por qué nosotros vamos en el sentido contrario, pero bueno, el gobierno nos pidió que debíamos bajar el número de hectáreas para poder ayudarnos, y la verdad es que ni nos ayudó, y el número de hectáreas sí ha bajado significativamente. Fueron 20,000, ¿verdad? Yo creo. 20,000 hectáreas. Oiga usted. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Ya regresamos. Las prácticas de producción sostenible y la capacitación son el futuro de la ganadería nacional. Durante el 2013, cerca de 1,000 personas se han capacitado e implementado acciones relacionadas con la arborización de potreros, la protección de mantos acuíferos, los bancos forrajeros, la adecuada rotación de potreros, la carbono neutralidad en fincas y la implementación de sistemas silvopastoriles. En la Corporación Ganadera, nuestro compromiso con el productor va de la mano con el medio ambiente. Señor ganadero, usted ya lo comprobó. Navajo es el herbicida más eficaz y económico para el control de las malezas en sus potreros. Navajo, para el control de las malezas de hoja ancha. Con Navajo, usted produce más y mejores pastos. Navajo es un herbicida de calidad internacional con el respaldo de Seraxa. Navajo. Llegaron a Costa Rica las innovadoras bombas de atomizar Torino. Las bombas Torino son 100% eléctricas y son ideales para la agricultura y la ganadería. Las bombas de atomizar eléctricas Torino se pueden usar durante 8 horas continuas. Son livianas, silenciosas y fáciles de usar. Para altas exigencias, Torino son su mejor elección. Torino, alta calidad al mejor precio. Distribuye Grupo Seraxa. Teléfono 22 79 69 94.
Agroinsumos Veterinarios S.A., empresa con 15 años de servicio al ganadero nacional, distribuye para Costa Rica la prestigiosa línea de identificación animal Alflex, con aretes en diferentes tamaños y colores. Además, energizadores y accesorios para cercas eléctricas de las marcas Red Snapper, Sareva y equipo de alta calidad para uso animal. Para mayor información, llame a los teléfonos 8857-0180 o al 2262-0180. Agroinsumos Veterinarios S.A. Colombia. 4 de la mañana con 45 minutos. Estamos en esta muy interesante entrevista con el ingeniero Oscar Campos de Conarroz y nos acompaña también el ingeniero Oscar Fonseca. Oscar Fonseca. No, que ahorita, después de analizar toda esta situación, pero hace un momento Oscar tocó un tema muy interesante. Hizo un esbozo muy rápido de lo que eventualmente supondría el contenido de un programa de reactivación de la actividad arrocera. A mí me parece que es muy importante que hablemos de futuro. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes como organización respecto a cómo mejorar la eficiencia productiva de los agricultores costarricenses del arroz? Bueno, a mí me parece que hay temas de muy corto plazo y temas que son de más largo plazo. Nosotros quisiéramos muy rápido empezar a plantear un tema de productividad, de producción, de semillas, de investigación, de infraestructura, de acompañamiento al sector en materia de crédito y seguros que puedan acompañar al sector. Pero también nosotros creemos que hay algunos elementos que tienen que pasar por algunas reformas. Nosotros creemos que la misma ley de corporación hay que hacerle algunas reformas. Hay que hacerle algunas reformas para que permitan ser un ente mucho más ágil, tener la posibilidad de dar algún nivel de mecanismo que pueda hasta constituir fideicomisos, ¿verdad? Que le permitan al sector trabajar un poco en los temas de tecnología, haciéndolos un poco más como empresa privada, manejar mucho más recursos privados para poder acercarnos más al pequeño y mediano productor. Nosotros creemos que aquí debe haber una segmentación de pequeño, mediano y grande. Nosotros deberíamos de trabajar los pequeños y los medianos con una visión diferente, de más acompañamiento. Los grandes tienen mucho más acceso a la tecnología, maquinaria y a niveles de escala de planta. La corporación tiene que tener obviamente la posibilidad de tener una dirección mucho más cercana en materia de semillas, ¿verdad? La posibilidad de otorgar semillas, de trabajar un poco más con las universidades y los institutos en investigación en materia de variedades que son más productivas. Nosotros estamos en este momento en 3.7 es el promedio, 4.2 lo utiliza el gobierno para los mecanismos de cálculo. Nosotros creemos que debemos avanzar muy rápidamente hasta las 5 toneladas, ¿verdad? Y podría ser que después podamos tener como meta a las 6 toneladas que estaríamos nosotros necesitando antes de que entre el proceso de grabación. Nosotros, el que no esté por lo menos en 6 toneladas va a ser difícil, entonces para eso debe tener cosecha de agua, debe tener taipas, debe tener equipamiento que le permita a los productores tener la capacidad de manejarse mucho más con las siembras en el momento correspondiente. Me parece que tenemos que trabajar mucho más el tema de un acompañamiento muy cercano de las instituciones de la investigación de este país que se han abandonado. La universidad y los institutos como el INTA y otros me parece que han estado un tanto distantes. Aquí me parece que hay que hacer un programa de emergencia con el sector arrocero. De emergencia en el sector arrocero por una razón muy sencilla, porque tenemos a la vuelta de la esquina el 2016. Y entonces 2014, 2015 y 2016 ya tienen que ser años en donde definitivamente la corporación tiene que retomar. Para eso se está haciendo un foro la otra semana en Liberia, que es privado, pero con participación también de muchos productores y muchas autoridades de la corporación, para plantear en el escenario del próximo gobierno un plan que contemple todo lo que tiene que ver con semillas, tiene que ver con investigación, tiene que ver con equipamiento, tiene que ver con infraestructura, se tiene que ver con las modificaciones al papel de Conarroz. Podemos hacer muchas cosas con la modificación del reglamento de la ley, sin ir todavía a la ley, que le permita hacer ciertos ajustes de la corporación arrocera. Pienso que hacia futuro el tema de los pagos por calidad, nosotros creemos que debe ir más hacia que la corporación arrocera sea el que haga los análisis de la calidad, ¿verdad? Dándole ese espacio las industrias para que
que haya más certidumbre. Tenemos obviamente un compromiso, ¿verdad? Y es mantener la calidad. Costa Rica produce un arroz de altísima calidad, de una cocción inmejorable, que no lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos, el contingente, y tanto en pilado como en granza, los industriales están pensando en no traerlo de Estados Unidos, de traerlo de otro lado, por lo menos por la vía del desabasto de la corporación arrocera, por una razón muy sencilla, porque no les está dando la calidad, y me parece que nosotros en eso tenemos que entonces continuar con el tema de calidad, con el tema de producción. Vamos a mantenerlos en un 60-40 momentáneamente. Si logramos aumentar la eficiencia productiva, podríamos generar más áreas, pero tiene que ser con tecnología, tiene que ser con riego, tiene que ser por lo menos con áreas de secano favorecido. Tiene que ser con mejores semillas, tiene que el precio, obviamente nosotros aspiramos a que el precio se mantenga regulado, y que en el caso de que vayamos soltando, tengamos la posibilidad de regular el precio para el pequeño y mediano productor, teniendo la posibilidad de darle, digamos, una certificación de que es arroz de pequeño y mediano productor, y entonces que eso le permita traer importación, y eso le dé condiciones de mix para poder mejorar el precio y mejorar la competitividad. Son elementos que tienen que estar puestos en una negociación, en una agenda de trabajo con el próximo gobierno, sea cual sea, pero sobre todo valorando que el país no puede quedarse a expensas de traer el arroz de afuera, porque el arroz es el producto más importante de la canasta básica, es un consumo altísimo, se mueve muchísimo arroz. Usted va a los supermercados y lo que más se mueve en los canastas, en las carretas donde se lleva, es arroz, ¿verdad? Es una gran cantidad de arroz la que se mueve, se consume más de 20,000 toneladas mensuales de arroz, un crecimiento. Nosotros estamos en 44.3 kilos per cápita, eso significa más de 1 kilo por semana, por habitante, ¿verdad? Obviamente el promedio puede ser, como decía don Pepe, que uno tenga los pies en el fuego y la cabeza en el refrigerador, pero que en el ombligo anda a una temperatura promedio, entonces en la temperatura está bien, pero me parece que hay en el promedio, lo que demuestra es que las clases más bajas consumen más arroz, consumen mucho más del kilo por semana, porque básicamente es lo que tienen para comer. Entonces, cuando empiezan a decir, es que el arroz lo consumen las clases más pobres de Costa Rica, sí, por eso creemos que debe ser regulado y por eso creemos que debemos ser eficientes. Y me parece que lo ponemos siempre como contrapeso con el tema de frijol. El frijol en Nicaragua vale, lo traen de Nicaragua a 300 y resto pesos el kilo, y aquí se lo venden a 900 pesos al consumidor. Y entonces empiezan a decirnos, no, que es que importarlo sale más barato al consumidor. No, al consumidor lo atornillan cuando no hay referencia nacional. Y lo ponemos como ejemplo en el arroz, pero también en el frijol. Lo podemos poner en el arroz y lo podemos poner en el maíz y lo podemos poner en cualquier lado. Me parece que el país debe apostarle a una producción importante, para eso debe tener una infraestructura, y me parece que es interesante valorar qué están pensando los próximos gobiernos en materia del Consejo Nacional de la Producción. La mayoría siguen pensando en que hay que, digamos, totalmente cerrarlo. Y a mí me parece que no. Me parece que los tiempos que vienen van a ser necesarios que el Consejo Nacional de la Producción tenga un staff muy pequeñito, convenios inclusive de operación, contratación outsourcing de muchas cosas, pero el Consejo Nacional de la Producción y su ley general tiene una gran capacidad, una gran posibilidad, y me parece que el país no debe desabordar esa experiencia y esa situación diferente que tiene bajo ese concepto, y que nos permitiría a nosotros, a través del Consejo Nacional de la Producción, en una crisis alimentaria, tener el Consejo Nacional de la Producción un instrumento importante donde el gobierno podría echar mano para no quedarnos guindando. Así que nosotros tenemos mucha esperanza en plantear con una nueva administración propuestas muy de fondo para el sector, para todo el sector agropecuario, pero en este caso para el sector arrocero. Muy interesante. Tenemos que ir a otra pausa, ya regresamos. Agroinsumos Veterinarios S.A., empresa con 15 años de servicio al ganadero nacional, distribuye para Costa Rica la prestigiosa línea de identificación animal Alflex, con aretes en diferentes tamaños y colores. Además, energizadores y accesorios para cercas eléctricas de las marcas Red Snapper, Sareva y equipo de alta calidad para uso animal. Para mayor información, llame a los teléfonos 8857-0180 o al 2262-0180. Agroinsumos Veterinarios S.A. Se pide colaboración de la ciudadanía para localizar a Cleo. Tiene 2 años de edad, se le vio por última vez hace una semana y vestía de blanco. Brinde información sobre el robo de ganado a la línea confidencial 808.645 del OIJ o denúncielo en las oficinas del OIJ más cercana. Si no denuncia, usted es cómplice del cuatrero. Este es un mensaje del MAC, SENASA, Corfoga, OIJ y Fuerza Pública. Señor ganadero, usted ya lo comprobó.
Navajo es el herbicida más eficaz y económico para el control de las malezas en sus potreros. Navajo, para el control de las malezas de hoja ancha. Con Navajo, usted produce más y mejores pastos. Navajo es un herbicida de calidad internacional con el respaldo de Seraxa. Navajo. Llegaron a Costa Rica las innovadoras bombas de atomizar Torino. Las bombas Torino son 100% eléctricas y son ideales para la agricultura y la ganadería. Las bombas de atomizar eléctricas Torino se pueden usar durante 8 horas continuas. Son livianas, silenciosas y fáciles de usar. Para altas exigencias, Torino son su mejor elección. Torino, alta calidad al mejor precio. Distribuye Grupo Seraxa. Teléfono 22 79 69 94. Colombia. Don Oscar, nos venció el tiempo, nos pasa lo que nos pasa siempre y tenemos que despedirnos ya de nuestro programa, así que unas palabras suyas para Bueno, yo pienso que finalizar. es el último programa antes de una elección y yo quisiera pedirle a todos los costarricenses, especialmente en las zonas rurales, que pensemos muy bien, que busquemos gente que esté comprometida con el sector agropecuario para ayudarle, para darle nuestro respaldo, de los partidos que realmente estén comprometidos, especialmente estoy hablando en materia de diputados, y decirles que a este programa muchísimas gracias y que nos vamos a ver después del proceso eleccionario trabajando sobre lo que son las propuestas de negociación con un próximo gobierno que esperamos sea un gobierno más favorable para el sector agropecuario costarricense. Muchas gracias, Oscar. Muy agradecido. Hasta aquí su programa, El Agropecuario. 30 años al servicio del agricultor costarricense. Gracias por acompañarnos.